Arrancamos esta inversión a fondo con un dato que, la verdad, pone los pelos de punta. Pensemos en un escenario donde el precio del petróleo a nivel mundial sube un 34% de golpe. Una subida tan vertical en una sola semana es... Es una sacudida sísmica. O sea, los mercados internacionales no veían algo parecido desde el año 1985. Madre mía. Y claro, en cualquier país, ante algo así, lo primero que haces es abrir la caja fuerte nacional, buscar las reservas de emergencia y prepararte para amortiguar el impacto. Lógico, es lo que toca en estos casos. Pero el panorama adquiere tintes muy dramáticos cuando el gobierno de turno abre esa caja fuerte estatal y descubre que la cuenta bancaria está prácticamente a cero. Y eso define a la perfección lo que en macroeconomía llamamos una vulnerabilidad extrema. Ya. A ver, es el equivalente financiero a enfrentarse a un huracán de categoría máxima exactamente en el instante en el que los cimientos de tu refugio están más debilitados. El peor momento posible. Totalmente. La capacidad de maniobra del Estado se reduce a la mínima expresión. Y claro, esto fuerza a tomar decisiones que en tiempos de normalidad fiscal serían, impensables. Pues esa es exactamente la premisa de la que partimos hoy. Nos vamos a centrar en unas declaraciones muy recientes y que se han hecho súper virales del ministro Quirós en Chile. Unas declaraciones que la verdad han generado un debate técnico intenso. Muchísimo. Básicamente exponen la anatomía de una tormenta perfecta. Por un lado, una crisis global de combustibles, chocando a toda velocidad contra lo que él mismo describe como un pisco sin caja. Una situación de liquidez mínima heredada, según los balances oficiales, tras el último cambio de administración. Exacto. Y antes de meternos en harina, creo que es vital establecer nuestra misión aquí. Sí, muy importante. A ver, el propósito de examinar estos datos no es emitir juicios de valor sobre gestiones pasadas. Cero política. Cero. Ni entrar en ideologías. Lo verdaderamente útil para los que nos escuchan, desde el punto de vista del análisis económico, es diseccionar los números concretos que ha reportado el actual gobierno. Claro, entender las matemáticas detrás de esta crisis. Eso es, ver cómo interactúan las fuerzas incontrolables de un mercado global tensionado con una economía abierta y, sobre todo, qué herramientas le quedan a un Estado cuando el margen de error sencillamente desaparece. Vale. Pues empecemos por el desencadenante, ese encarecimiento del 34% del crudo. La fuente detalla que este salto no responde a un ciclo normal de mercado, sino al recrudecimiento del conflicto geopolítico en Oriente Medio. Con actores de peso implicados, claro. Sí, Estados Unidos, Israel, entre otros. El ministro señala que Chile, al ser una economía abierta, recibe este impacto sin ningún tipo de filtro. Es que es así. Pero detengámonos en esto un segundo. O sea, una economía abierta fomenta la exportación. Es un modelo de integración global súper competitivo. Pero el petróleo es un coste transversal. A ver, no hablamos solo de llenar el depósito del coche para ir a trabajar. Exacto. Hablamos del sistema nervioso de toda la producción y la distribución. En una economía moderna, el crudo determina el coste logístico de mover bienes agrícolas desde el campo hasta los puertos. Todo se mueve con diésel, todo. Es la base de los polímeros para la industria del envasado. Influye en el coste de generación eléctrica para el sector minero, que es intensivo en energía. O sea, afecta a toda la cadena de suministro. Entonces, un aumento abrupto del 34%... Funciona, en la práctica, como un impuesto inflacionario inmediato. Se aplica de forma automática a casi todo lo que se produce, se transporta y se consume en el país. O sea que reduce el poder adquisitivo general en cuestión de días. Sí, de golpe. Es como vivir en una enorme y preciosa casa de cristal en medio del campo. Me gusta esa analogía. Claro, el diseño te da una luz increíble y unas vistas inmejorables en los días despejados, que serían las épocas de bonanza exportadora. Pero si fuera se desata una tormenta de granizo histórica... Los cristales van a sufrir. Totalmente. El país está a merced del clima exterior. Pero fíjate, hay un matiz en las declaraciones del ministro que me llama mucho la atención. Cuéntame. Él hace mucho hincapié en que este fenómeno de precios es, y cito, probablemente distinto y más complejo que las fluctuaciones que hemos visto en los últimos años. Sí, lo menciona. Mi duda es, si las economías abiertas asumen por definición que son vulnerables a estos shocks externos, ¿qué hace que este shock específico sea tan excepcional técnicamente? Pues la diferencia fundamental reside en la naturaleza de la incertidumbre. A ver, explícame eso. Bueno, en condiciones normales de mercado, el precio del barril puede subir porque, no sé, gigantes asiáticos o norteamericanos aceleran su producción industrial. Vale, demandan más energía. Exacto, es un shock de demanda.
un síntoma de que la economía global está creciendo. Los mercados de futuros pueden modelar ese crecimiento y ajustar precios con cierta previsibilidad. Saben a qué atenerse, más o menos. Claro. Pero lo que describe la fuente hoy es un shock sistémico de oferta provocado por la geopolítica. Guerras. Guerras a gran escala que involucran rutas marítimas críticas y zonas productoras de crudo. Ahí, los modelos matemáticos de predicción saltan por los aires. Es que nadie conoce la duración del conflicto. Ni si van a entrar nuevos países en la escalada mañana. Esa opacidad total introduce en los mercados financieros una prima de riesgo por incertidumbre gigantesca. O sea, el precio se vuelve errático. Totalmente. La planificación a medio plazo de las empresas se paraliza y la inflación amenaza con quedarse instalada mucho tiempo. ¡Madre mía! Ese granizo geopolítico rompe los cristales irremediablemente, lo que obliga al Estado a desplegar su único escudo disponible para proteger el interior de la casa. Que en el caso de Chile tiene nombre y apellidos. Sí, unas siglas muy concretas. El MEPCO. El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso es. Según la información, esta es la herramienta institucional diseñada específicamente para amortiguar estas alzas salvajes. Y el diseño teórico de fondos como el MEPCO responde a una necesidad macroeconómica clarísima. O sea, evitar que se fracture el tejido productivo y social por culpa de un shock exógeno. Un cortafuegos. Exactamente. Imagínate que el precio internacional salta un 30 y tantos %. Y el Estado permite que las distribuidoras trasladen esa subida íntegra e inmediata al surtidor mañana mismo. El caos. Las consecuencias en cadena son devastadoras. Los transportistas ven cómo sus márgenes de beneficio desaparecen en 24 horas. Y paralizan las cadenas de suministro. Claro, el precio de los alimentos perecederos en los supermercados se dispara. Para evitar ese colapso instantáneo, el Estado interviene en la estructura impositiva del combustible. Vale, asumen el impacto inicial para que la subida al ciudadano de a pie sea más gradual. Escalonada, sí. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Porque analizando las propias palabras del ministro, encuentra una aparente paradoja. A ver. Él afirma que el MEPCO amortigua estas alzas, pero añade que al final transmiten los precios, que es como tiene que ocurrir en una economía. Sí, hace hincapié en eso. Y claro, si la realidad dicta que los precios van a terminar subiendo irremediablemente para alinearse con el mercado global, me surgió una gran duda sobre la eficiencia de este sistema. O sea, no es el MEPCO el equivalente a ponerle una tirita a una tubería principal que ha reventado. Si el agua va a terminar inundando la habitación igual, ¿qué sentido tiene mantener un sistema que te altera la recaudación de impuestos y drena los recursos públicos? Es un cuestionamiento muy válido, pero omite un concepto central en la gestión macroeconómica. ¿Cuál? La adaptación del comportamiento a través de las señales de precios. Vale, ¿desarrolla eso? A ver, la tirita, el parche temporal, no está ahí para evitar que el agua salga. Está diseñado para que salga a un ritmo que permita a los que viven en la casa construir un desagüe. Ah, vale, ganar tiempo. Claro. En una economía de mercado, los precios son el idioma que comunica la escasez y la abundancia. Si un gobierno decide congelar artificialmente el precio de la gasolina para siempre, usando subsidios masivos... Oculta la señal de escasez. Exacto. Los ciudadanos y las empresas no modifican sus hábitos de consumo, no invierten en eficiencia energética ni optimizan sus rutas logísticas. ¿Por qué lo harían si creen que la energía sigue siendo barata? Ya. Y mientras tanto, el Estado se está endeudando por la puerta de atrás. Una deuda silenciosa pero astronómica, para poder pagar la diferencia entre el precio real internacional y el precio subsidiado. O sea, el objetivo del ministro al defender esa transmisión de precios es asegurar que la economía asimile la nueva realidad. ¿Sí? Pero sin que el paciente fallezca por el shock de la noticia inicial. Lo has clavado. Esa es la función del mecanismo. Convierte un pico insoportable e inmediato en pequeñas subidas semanales reguladas. Le da oxígeno al sistema. Le otorga a una empresa de logística, por ejemplo, semanas de margen para renegociar las tarifas con sus clientes de manera ordenada, en lugar de quebrar de la noche a la mañana. Y a las familias, tiempo para ajustar sus presupuestos domésticos. Exacto. La economía absorbe la subida, la inflación se distribuye en un periodo más largo y así se evitan disrupciones sociales abruptas. Entendido. Es como administrar un tratamiento intravenoso muy potente de forma gradual en lugar de inyectarlo todo de golpe. Muy buena comparación. Sabes que el paciente tiene que recibir toda la medicación sí o sí,
pero controlas la dosis para que sus órganos no colapsen. Tal cual. Pero claro, el problema crítico, y esto nos adentra en la zona de mayor fricción del análisis de hoy, es que la maquinaria de ese goteo intravenoso tiene un coste operativo altísimo. Un coste brutal. Para que el MEPCO absorba semejante diferencia de precios, el Estado tiene que renunciar a recaudar impuestos de los combustibles. O peor, si el alza es extrema, inyectar liquidez directamente para compensar a los importadores. Y eso es un drenaje continuo de dinero público. Efectivamente, operar este escudo requiere que la sala de máquinas del Estado disponga de reservas líquidas, dinero contante y sonante en las cuentas del Tesoro. Lo que habitualmente llamamos la caja fiscal. Sin esa caja fiscal, el mecanismo de estabilización se vuelve insostenible. Porque el Estado sencillamente no tiene con qué cubrir ese diferencial de precios que intenta ocultar temporalmente al ciudadano. Y esa necesidad imperiosa de liquidez nos lleva de cabeza al núcleo de la noticia viral, al elefante en la habitación. Las cifras. Las cifras contables exactas del estado de las arcas públicas al cierre del año. Según los registros oficiales que presentó el actual gobierno cuando fueron a buscar ese fondo de maniobra para frenar la crisis del petróleo, el balance fue desolador. Para calibrar la gravedad de estos números reportados por el Ministerio, hay que dar contexto sobre cómo funciona la tesorería de un país normalmente. Adelante con ello. En la gestión ordinaria de las finanzas públicas existe un protocolo, digamos no escrito pero fundamental, de responsabilidad fiscal. Vale. Una administración saliente suele entregar el mandato dejando en las cuentas operativas del Estado una liquidez que oscila, históricamente, entre los 3.000 y los 4.000 millones de dólares. 3.000 a 4.000 millones. Sí, ese volumen de capital es el colchón de seguridad estándar. Garantiza que durante los primeros meses el nuevo gobierno pueda pagar las nóminas de los funcionarios, mantener operativos los hospitales, pagar deudas a corto plazo. Y reaccionar ante imprevistos internacionales sin paralizar el Estado. Exactamente. Esa es la normalidad operativa. Pues agárrense, porque la realidad matemática y contable que expone el actual gobierno es que la administración anterior dejó en las arcas públicas exactamente 40 millones de dólares. 40 millones. Es una cifra que, a escala soberana, desafía la comprensión. A ver, para aterrizarlo, es como si heredas el negocio familiar, vas a la caja fuerte donde debería haber 4.000 euros para pagar nóminas y proveedores a final de mes y te encuentras solo 40 euros. Es un 1% de lo normal. Un mísero 1%. A nivel estatal, esto significa que el margen de error para absorber el shock petrolero no es que sea bajo, es que no existe. Y tu analogía capta perfectamente lo que la fuente define como una situación extrema de caja. La confluencia de todos estos factores crea un nudo gordiano macroeconómico tremendo. Telita. Por un lado, tienes la presión incesante de un crudo encarecido por la guerra. Por otro, la obligación política y social de mantener vivo el MEPCO para evitar un estallido inflacionario. Y en el centro de todo, la caja vacía. La ausencia casi total de liquidez para financiarlo. El ministro subraya, y con razón, que heredar un fisco en estas condiciones te agrava cualquier coyuntura externa de manera exponencial. Es que te obliga a operar en modo pánico continuo. En una constante gestión de crisis, cada dólar que destinas a estabilizar el precio de la energía es un dólar que tienes que recortar obligatoriamente de otras partidas presupuestarias esenciales. O sea, simplemente porque no hay un fondo de reservas al que recurrir. Llegados a este punto, y manteniendo nuestro compromiso de imparcialidad, quiero recalcar que las fuentes se centran estrictamente en el impacto matemático de esta realidad. Sí, es importante subrayarlo. No entran a valorar, ni nosotros tampoco, en qué políticas de gasto se invirtió o consumió el capital durante el mandato anterior para llegar a esos 40 millones. Lo que nos importa hoy es el efecto paralizante que tiene esto en la toma de decisiones actuales. Ante un incendio masivo sin reservas de agua, la pregunta es ¿cómo van a apagar el fuego? Exacto. Y la fuente nos da una hoja de ruta del gobierno a dos velocidades. Por un lado, la urgencia a corto plazo. El ministro anunció que van a convocar reuniones especiales con expertos para diseñar soluciones oportunas eficaces a una velocidad extrema. Es una maniobra pura de estabilización de emergencia. ¿Y eso en qué se traduce normalmente? Pues cuando la liquidez es nula, el Estado suele verse forzado a tomar medidas poco ortodoxas. Esto puede implicar reasignaciones presupuestarias drásticas. O sea, frenar en seco obras e inversiones públicas ya planificadas. Claro, para redirigir esos fondos líquidos hacia la contención del precio de los combustibles. Otra vía, que es mucho más cara a la larga, es emitir deuda soberana acelerada a corto plazo. Pedir prestado a los mercados. Sí,
Pero acudir a los mercados internacionales de crédito con tanta urgencia y enseñando que tienes la caja vacía suele significar que los inversores te exigen tasas de interés o primas de riesgo altísimas. Es supervivencia pura para ganar unas semanas de oxígeno. Tal cual. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay una aparente contradicción en la estrategia futuro del ministro. Exige una disección muy cuidadosa por nuestra parte. A ver. A pesar de reconocer la gravedad brutal de la caja y la urgencia del petróleo, el ministro afirma rotundamente que esta crisis no les va a desviar de su meta principal. Sí, habla de mantener el foco en la prosperidad y el crecimiento. Dice que no moverán, y cito, un ápice su plan. Y a ver, parece casi un ejercicio de negación decir que tus grandes proyectos a largo plazo siguen intactos cuando no tienes dinero ni para costear los escudos económicos básicos hoy. Es que parece contradictorio, sí. Pero esa aparente contradicción se disuelve cuando miras los componentes específicos de ese famoso plan maestro. Cuéntame. No estamos hablando de un plan basado en grandes inversiones públicas o subsidios estatales masivos. Que sería imposible con 40 millones, claro. Exacto. El ministro detalla una estrategia basada en, textualmente, sacar trabas, desenmarañar regulaciones, ajustar el gasto y dar señales certeras para la inversión privada. Ah. Lo revelador desde una perspectiva macroeconómica es que la extrema falta de liquidez convierte este enfoque en la única vía posible para no estancarse. O sea, la crisis de caja no es un obstáculo para este plan, es lo que lo hace absolutamente obligatorio. Ineludible. El Estado está delegando el estímulo económico en el sector privado, no necesariamente por una epifanía ideológica, Sino por pura supervivencia financiera operativa. Al no tener capital propio, tu única opción es convencer a terceros para que traigan el suyo. Ese es el mecanismo exacto. En la ciencia económica a esto se le llama estímulo regulatorio o de coste cero para el Estado. Vale, pongo un ejemplo práctico. Imaginemos un gran proyecto minero o una planta gigante de energía renovable que cuenta con miles de millones en financiación privada. Pero lleva años paralizada por una maraña burocrática y permisos ambientales redundantes. El pan de cada día, vamos. Pues si el gobierno logra desenmarañar esos procesos administrativos, acelera la entrada de ese capital extranjero y crea empleo casi de inmediato. Sin gastar un euro público. Exacto. Eliminar la burocracia ineficiente no requiere emitir deuda ni vaciar cuentas corrientes. Requiere capital político y mucha capacidad de gestión. Al garantizar un entorno estable y predecible, el Estado busca que sea la empresa privada la que genere esa liquidez y esa recaudación de impuestos futura que ahora mismo no tienen. Es un giro muy pragmático, dictado por la necesidad aritmética pura y dura. El mensaje entre líneas está clarísimo. Ya que el Estado no tiene músculo financiero para tirar del carro, su trabajo principal ahora es apartar las piedras del camino para que el capital privado pueda correr sin tropezarse. Así es. Pero claro, lograr que ese plan despliegue exige un equilibrio casi de precisión quirúrgica. Porque mientras las autoridades intentan generar este clima de confianza para atraer millones a largo plazo, En la calle la realidad es otra. totalmente. La gente está lidiando con un aumento drástico en el coste de la vida por culpa del shock del petróleo hoy mismo. Y si las medidas de emergencia a corto plazo fallan y los precios desatan inestabilidad social, esas señales certeras que busca el inversor privado desaparecen de un plumazo. El capital huye de la incertidumbre. Siempre. Y el país se quedaría sin la inversión privada justo cuando más la necesita para sobrevivir. Has trazado la línea exacta de la fragilidad de todo este escenario. Las expectativas a largo plazo dependen enteramente de que logren contener el daño a corto plazo. Es un todo o nada. Las decisiones que tome el gobierno en estas semanas críticas para financiar el déficit de su fondo de estabilización van a determinar todo. Determinarán si el país logra cruzar el puente hacia ese crecimiento impulsado por la eficiencia regulatoria o si se queda atrapado en un ciclo de deuda de emergencia e inflación persistente. Bueno, un análisis sumamente denso pero fascinante, que nos ha permitido visualizar todas las piezas de este tablero macroeconómico, para que los que nos escuchan se lleven los puntos clave consolidados. Hagamos un repaso rápido. Venga, el detonante es un encarecimiento violento del petróleo del 34% por inestabilidad geopolítica. Esto golpea directamente a una economía abierta como la chilena. Lo que obliga al Estado a encender su mecanismo de estabilización de precios para proteger a la ciudadanía. Exacto. Pero el punto de quiebre llega al ver que el coste de operar ese mecanismo recae sobre un tesoro nacional que, tras el cambio de gobierno, solo tiene $40 millones de liquidez.
un 1% de lo habitual. Y sin margen fiscal, la única herramienta real que le queda al Estado es acelerar a fondo la desregulación para atraer inversión privada que salve los muebles. Una síntesis perfecta de la cadena causal. Y fíjate, ampliando el foco más allá de la situación particular de este país, los datos que hemos analizado hoy plantean un debate interesantísimo sobre la arquitectura financiera moderna. Sí, en un entorno global donde las crisis sistémicas, ya sean guerras, cuellos de botella logísticos o pandemias, parecen llegar cada vez más rápido y con más fuerza. La capacidad de respuesta inmediata lo es absolutamente todo. A la luz de esta radiografía, resulta muy pertinente preguntarnos si la liquidez operativa del Estado, el simple hecho de tener dinero real y contable en las reservas del banco, se ha convertido en el pilar más indispensable para proteger la soberanía económica de un país frente a los golpes del exterior. es un planteamiento que pone la disciplina fiscal en el centro del escenario. Pensemos por un segundo qué sucedería si la caja de emergencia de la economía de nuestro propio país resultara estar vacía justo mañana, cuando estalle el próximo gran shock global imprevisto. Es una incógnita, con unas implicaciones matemáticas y sociales que, desde luego, dan mucho en qué pensar. Pues ahí dejamos esa reflexión profunda para nuestra audiencia. Esperamos que este desglose técnico de los datos y engranajes que operan bajo los grandes titulares haya aportado mucha más claridad a las finanzas públicas actuales. Hasta el próximo análisis a fondo.